Noticias muy tristes desde el extranjero. Una popular influencer, madre y esposa de solo 38 años, ahora está muerta después de una cirugía estética en Rusia. Ahora, según informes, comenzó una investigación criminal. Investigamos lo que sabemos, ya que esto representa otro caso más de una familia de luto después de que su ser querido se sometiera a lo que aparentemente debería ser un procedimiento estándar. Bienvenidos a Sidebar de Law and Crime, soy Jesse Weber. Preguntas de cumplidos para mi esposo italiano. ¿Me cambiarías por 100,000 euros? ¿Por 100,000 euros? 200? No. 1,000,000? Julia Bertseva, de 38 años, muy activa en redes sociales, aparentemente tenía más de 73,000 seguidores en Instagram. Ella había estado viviendo en Nápoles, Italia, con su esposo y su hija pequeña, documentando su vida juntos en las redes sociales. Una mujer que parecía estar viviendo una vida plena y feliz, ahora está muerta. Y la explicación, la razón, de eso es de lo que tenemos que hablar, porque se está informando que murió después de someterse a una cirugía plástica en Moscú, y ahora se ha abierto una investigación criminal en relación con su muerte. Ahora, antes de entrar en los detalles de esto, cabe señalar que un caso criminal relacionado con una cirugía plástica o un procedimiento cosmético que involucra una muerte. Esto no es algo nuevo en Rusia, ¿de acuerdo? La doctora Ekaterina Lonskaya, cirujana cosmética, fue sentenciada a casi un año en una colonia penal por causar la pérdida de visión de una paciente tras un procedimiento fallido. Solo tuvo que someterse a 4 cirugías. Luego, su condena se cambió por enviarla al frente de la guerra entre Ucrania y Rusia para atender a tropas heridas. Fue un caso notable. En 2024, The Mirror reportó que un cirujano dejó desfigurada de por vida a una reina de belleza rusa. Fue declarado culpable de negligencia y sentenciado a 3 años de libertad restringida. Pero escapó del castigo por un problema con el plazo de prescripción. Dejando eso de lado, otro caso notable en la barra lateral. No desconocemos estos casos en otras jurisdicciones y también los hemos cubierto. Cubrimos el caso de una pareja mexicana arrestada y acusada por la muerte de Paloma Nicole Arellano Escobedo, joven de 14 años, fallecida en septiembre en una clínica privada en Durango, según medios mexicanos, uno de los sospechosos. Entonces la propia madre de Paloma Nicole, Paloma Yasmín, le dijo al padre de Paloma Nicole, Carlos, que ella murió por complicaciones de COVID-19, pero al parecer, él descubrió durante su funeral que su hija, de manera muy evidente, se había sometido a cirugías estéticas, incluyendo aumento de busto. El doctor involucrado se le acusa de permitir que su esposa, sin estudios de medicina, trabajara con él en procedimientos y cirugías. Entonces estamos hablando de un doctor aquí, enfrentando cargos de abandono e inadecuada práctica del servicio médico. También cubrimos el caso del doctor Ben Brown, el cirujano plástico de Florida, que irá a juicio por homicidio involuntario por la muerte de su esposa, Hillary, quien aparentemente sufrió un paro cardíaco durante un procedimiento. El forense dice que murió por toxicidad de lidocaína. Pero ahora vamos a este caso. Vamos al caso de Yulia. Según el medio ruso MSK, Yulia murió después de someterse a una cirugía en una clínica privada, sucursal de la clínica Elmus en Callejón Takmakov, el 4 de enero. Ahora, no sabemos con certeza qué tipo de operación o procedimiento se estaba realizando, pero al parecer hubo algún tipo de complicación. La llevaron al hospital y lamentablemente murió dejando a su familia. La Dirección Principal de Investigación del Comité de Investigación de la Federación Rusa para Moscú abrió un caso penal bajo la parte 2 del artículo 109 del Código Penal ruso. Cito, causar la muerte por negligencia al desempeñar mal deberes profesionales. Y según se informa, la pena máxima por una condena sería la restricción de la libertad por hasta 3 años. Hablaremos de eso. Según la gente, el comité de investigación emitió un comunicado traducido del ruso que decía, cito, investigadores del Comité de Investigación de Moscú trabajan en el sitio y pronto incautarán los registros oficiales y médicos necesarios. Se ordenan varias pericias forenses, incluida la médica. Antes de seguir, debo ser sincero,
La deuda de tarjeta de crédito no es un accidente. Cada llamada, comisión y trampa de altos intereses mantienen atrapados a los estadounidenses. Los bancos y acreedores ganan, las familias pierden. El patrocinador de hoy, PDSDEP, ayuda a las personas a luchar contra esto. Así que, ya sean tarjetas de crédito, préstamos personales o facturas médicas, PDSDEP tiene opciones personalizadas para ayudarte a pagar tus deudas más rápido. No se requiere un puntaje mínimo de crédito. Además, tienen una calificación A+ por parte de la Better Business Bureau, el sistema. Sentirás que te ahogas financieramente, por eso quiero que busques soluciones para tu deuda. Es tu dinero y tu futuro. No dejes que el sistema decida. Estás a 30 segundos de liberarte de deudas. Obtén tu evaluación gratuita y la mejor opción en pdsdev.com/sidebar. Eso es pdsdev.com/sidebar. pdsdev.com/sidebar. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué perdió la vida? ¿Hubo negligencia criminal? ¿Qué esperar de esta investigación? ¿Qué sabemos de las investigaciones criminales rusas? Quiero hablar de eso. ¿De acuerdo? Invito al abogado de Derecho Internacional David Tefuri para hablar sobre esto. Gracias por tu tiempo, David. No parece ser inusual en Rusia abrir este tipo de investigaciones cuando se trata de muertes que posiblemente estén relacionadas con estos procedimientos. Creo que la ley aquí es muy interesante. Cuando dicen que están abriendo una investigación por causar la muerte por negligencia debido al desempeño inadecuado de deberes profesionales. ¿Sabes qué significa eso? Algunos medios informan que proveedores de atención médica podrían ser acusados bajo el artículo 109 del Código Penal ruso. Lo que también he visto es que hay una disposición similar bajo el artículo 118 del Código Penal ruso que básicamente establece la negligencia criminal. Si no cumples con el deber de cuidado al proporcionar asistencia médica a una persona, y eso causa una lesión grave, que por supuesto en este caso es la muerte, así que eso constituiría una lesión grave. ¿Y cuál es el castigo, según vi en el código? Eso se está amplificando en los medios. Restricción de la libertad. ¿Eso significa encarcelamiento o significa algo como trabajo forzado? ¿Qué significa exactamente? Creo que puede ser cualquiera de esas cosas, así que la restricción de la libertad le da a las autoridades rusas algunas opciones. Creo que la persona puede ser detenida y puesta en prisión o podría ser enviada a trabajos forzados, lo cual es algo extraño, porque uno no piensa en eso como un castigo normal en el mundo en desarrollo, pero sigue siendo un castigo que se aplica en Rusia y podría suceder. Además, quien brindó la atención médica podría perder su derecho a ejercer la medicina por al menos 3 años. Así que hay otros castigos que también estarían asociados con un veredicto de culpabilidad en este caso. Cuando informan que los investigadores del Comité de Investigación de Moscú trabajan en el lugar, se incautarán pronto los registros oficiales y médicos y se ordenan varias pericias forenses, incluida una médica. ¿Qué podemos esperar y qué ocurre ahí? Parece que intentan hacer una investigación exhaustiva. Nunca se sabe realmente porque todos los procesos legales e investigativos rusos son muy opacos. Y, sabes, me preocuparía en este caso porque ella es ciudadana italiana, así que es de un país con relaciones rotas con Rusia. Italia es parte de la Unión Europea, parte de la OTAN, participa en el apoyo a Ucrania, que ella podría no recibir un trato justo por eso. Pero si esto siguiera adelante de manera normal, sin influencia política, debería haber una investigación muy exhaustiva por parte de expertos de la División de Investigación de Moscú. Ojalá incluya a investigadores que tengan experiencia en investigar delitos de esta naturaleza relacionados con la mala prestación de servicios médicos. Tendrías que analizar cuál es el estándar de atención, qué habría hecho un médico normal con esta experiencia y si este médico hizo algo diferente y no cumplió con ese estándar. ¿Sabes si es común que siempre se abra una investigación como esta? Si hay una muerte o si ocurrió algo que indique que esto no era un riesgo del procedimiento, que no es un accidente de algún tipo, ¿sabes? No lo sé. Sospecho que no sería normal simplemente abrir una investigación así de inmediato. Pero esto recibió atención inmediata en todo el mundo porque ella es una influencer de redes sociales. Y quizás eso instigó a las autoridades rusas a tomarlo más en serio y al menos demostrarle al mundo que están haciendo algo al respecto. ¿Sabes si estos casos son comunes?
Quiero decir, encontré muchos casos bajo esa ley rusa específica. Ya sabes, muerte por negligencia debido al desempeño inadecuado de deberes profesionales. A inicios de este año, en Rusia, se investigó penalmente la muerte de un paciente tras una cirugía plástica, ya que no despertó de la anestesia. ¿Estás viendo varios de estos? ¿Este es un problema que potencialmente tiene que ver con las clínicas allá? ¿O hay algo que tú sepas? ¿Por qué estamos viendo este tipo de casos? ¿Y son comunes? Bueno, ya sabes, el turismo médico es común en Rusia, lo cual es algo sorprendente porque uno pensaría que la mayoría de la gente sería reacia a elegir Rusia como un lugar para atenderse. Atención médica. Este tipo de atención es muy popular entre quienes buscan hacerse aumentos así. Y me imagino que, debido a que la economía de Rusia está sufriendo tanto, es muy difícil conseguir divisas del extranjero hacia Rusia. Que esto probablemente se ha vuelto una forma más popular para que cualquier persona en la profesión médica gane dinero. Probablemente es muy difícil ganar dinero de los ciudadanos rusos normales porque ganan muy poco dinero. Así que creo que hay incentivos para que los doctores, enfermeros y practicantes ofrezcan este tipo de cirugías selectivas a personas de fuera de Rusia, a un precio probablemente menor que en su país, pero mucho más alto que lo que ganarían de ciudadanos rusos. Sí, tengo curiosidad por lo que sucede después. Por eso mencioné algunas cosas que podrían estar haciendo tras bambalinas. La pregunta es, ¿cómo se convierte esto en cargos formales? ¿Cuánto tarda la investigación? ¿Y si habrá cargos? ¿Cómo funciona? Sí, podría tomar meses e incluso podría tardar más que eso. Rusia es un país muy burocrático. Depende de si hay mucho énfasis y presión sobre las autoridades investigadoras para que este caso sea una prioridad. Si avanzara de manera normal, sin la intervención de influencia política, probablemente sucedería de una manera muy deliberada. Pero eso es algo que la familia debería estar observando muy de cerca. ¿Cómo funciona un juicio y en qué se diferencia de lo que esperamos en Estados Unidos? Bueno, sabes, Rusia ha modernizado un poco su sistema legal desde el final de la Guerra Fría, así que ha adoptado algunos estándares y procedimientos que son similares a los que verías en una corte occidental. Sería similar a un juicio en Estados Unidos, Inglaterra o Europa, pero diferente porque los procesos varían un poco. Quiero hablar sobre la clínica Elmus. Se informó que era una clínica Elmus, y disculpa si lo estoy pronunciando mal. Fui en línea. Busqué la clínica Elmus en Internet. Por lo que pude encontrar, hay un sitio web que dice, cito, la clínica Elmus brinda servicios cosméticos como realce facial, escultura corporal, trasplante de cabello, tratamiento de obesidad, cosmética dental y remodelación nasal. La clínica, una experiencia y tecnología moderna para que los pacientes logren la imagen que desean, con la ayuda de médicos experimentados y eficientes que utilizan el equipo médico más avanzado y siguen los mejores protocolos internacionales para tratamientos y cirugías cosméticas. Si los informes son ciertos y es una clínica Elmus, parece que tienen una oficina principal en Turquía. Parece una operación importante que ahora investigan las autoridades rusas. Sí, y el hecho de que tenga una conexión con una clínica u oficinas en Turquía podría ser algo bueno para la familia, porque si no obtienen justicia en Rusia, podrían intentar buscarla contra la instalación en Turquía. Y Turquía se ha vuelto una sede principal de la cirugía estética mundial. Si vas a Turquía, como yo lo hago frecuentemente, ves personas que están ahí para cirugías estéticas. Tienen vendajes o cosas envueltas alrededor de ellos que muestran que acaban de hacerse una cirugía estética. Así que es un lugar muy popular y por eso no me sorprende que haya un vínculo entre la clínica en Turquía y la clínica en Rusia. La cirugía estética es cada vez más popular y por su alto costo, muchos prefieren realizarla en otro país más económico. Ahora, revisé las reseñas de Google de nuevo. Si esto es cierto, parece que hay una clínica Elmus en esta zona, justo en Tokmakov Lane. Y revisé las reseñas de Google, y como con todo, hay buenas reseñas y hay malas reseñas. Tiene 4.2, pero solo quiero leerte algunas malas reseñas y ver si son relevantes para la investigación y este posible caso. Así que uno dijo, cito, un profesional competente, estafa por dinero. No caigas en una pérdida de tiempo. No hicieron el procedimiento que yo quería. Quería saber de un profesional,
cómo cuidar adecuadamente mi piel, pero aquí tampoco obtuve ni una sola respuesta. Simplemente me llenaron la cabeza con sus opiniones, mostrando fotos de antes y después del Botox. Me hicieron un peeling barato y ahora mi cara luce terrible, con acné. No volvería a esa clínica ni por dinero. Si usan productos baratos, no esperes buenos resultados. Aquí hay otro. Estoy sumamente decepcionado por la experiencia de visitar la clínica Elmus y considero que es mi deber advertir a los posibles clientes que no acudan a esta institución. Mi visita resultó ser no solo una pérdida de tiempo, sino también un golpe notable para el sistema nervioso y, en mi opinión, un engaño total. Ahora hay mucho que no sabemos, David, sobre lo que le pasó a Julia y las circunstancias de su cita y el procedimiento. ¿Esto podría ser de interés para los investigadores? Absolutamente. Probablemente van a hablar con otros pacientes para entender cómo funciona la clínica y si otros pacientes han tenido problemas similares. Eso podría ser evidencia en el caso esos dos pacientes que se quejaron y escribieron reseñas negativas. Lo que sugieren es preocupante, aunque debo señalar que ninguno de ellos parece estar diciendo que hayan sufrido un daño grave. No ha resultado en una lesión grave que sea procesable bajo los estatutos que discutimos, pero creo que sí hay muchos pacientes que han estado muy insatisfechos con esta clínica y pueden informar sobre cómo la clínica no cumple con el estándar de deber para los profesionales médicos. Eso sería evidencia que los investigadores revisarían y que podría presentarse ante el tribunal. Y no estoy criticando al sistema legal ruso ni a los investigadores rusos, pero sí tengo que preguntar, según tu experiencia, según lo que sabes. ¿Qué tan transparentes serán con la información? ¿Y cuánto le dirán a la familia sobre lo que le pasó a Julia? ¿Y cuánto sabremos nosotros sobre el juicio? La pregunta clave es cuán pública y accesible es la información de una investigación en un caso así, si es que existe un juicio. Sí, o sea, iré más lejos que tú. Seré muy crítico con el sistema legal ruso porque no es independiente y porque el gobierno puede influir en cómo avanzan los casos. Y si el gobierno quiere un cierto resultado, el gobierno va a obtener ese resultado. Lo hemos visto en varios casos de estadounidenses arrestados y procesados sin pruebas suficientes para demostrar su delito. Pero el gobierno ruso quería un cierto resultado. Brittany Griner, por ejemplo, pasó por ese tipo de situación. Así que si este caso se mantiene bajo el radar, si el gobierno ruso decide que no tiene un interés particular en esto, entonces tal vez podría avanzar de manera normal. Si el gobierno ruso decide por cualquier razón, incluso evitar publicidad negativa, actuar así, en realidad podría influir en la decisión y presionar a los investigadores para que cierren el caso y con una conclusión de que no había pruebas de ningún delito. Y sí, ese es un punto importante. Solo quiero preguntar una cosa más. Quiero resaltar algo que mencionaste. Ella tiene muchos seguidores en redes sociales, lo cual mencionaron medios en Estados Unidos. ¿Esa atención pública afecta la investigación rusa? O, ya sabes, de alguna manera, Esa atención pública afecta cualquier caso en cualquier parte del mundo y podría generar la necesidad de que las autoridades le dediquen más tiempo y recursos al caso. Sin embargo, si hay un país que es menos impermeable a la atención pública, es Rusia, porque ya sabes, Rusia recibe mucha publicidad negativa. Hay muchos informes sobre abusos en Rusia, violaciones de derechos humanos en Rusia, incumplimiento del Estado de Derecho, y Rusia ignora todo eso. Y probablemente a Rusia no le importaría ignorar cualquier crítica que surja como resultado de este caso también. Tiene problemas más grandes en el mundo y si quiere que este caso desaparezca, puede decidirlo de inmediato. Podría ignorar, dejar fuera o no responder a la familia y poco podrían hacer. y antes de terminar, regresando a Julia, realmente puedes darte una idea de quién era ella. En estas publicaciones de Instagram, ¿sabes? Hay una que quiero destacar. Ella escribe sobre cómo nuestra infancia fue distinta. Giuseppe y yo tenemos casi la misma edad, solo un año de diferencia refiriéndose a su esposo. Solemos hablar de la infancia, comparando cómo crecimos, a qué jugábamos y qué nos interesaba. Aunque nuestras familias tenían capacidades financieras parecidas, vivimos infancias distintas en países y culturas diferentes. Comíamos verduras y frutas en verano. La dieta era sencilla pero sabrosa. Giuseppe siempre tenía de todo.
Sus padres trataban de obligarlo a comer fresas, pero él no quería. Mi familia y yo disfrutamos ir al río, a nadar o al pueblo a ver familiares. Era una fiesta. Giuseppe y sus padres viajaban en auto por Italia y Europa. Era accesible. Yo soñaba que cuando creciera volaría en avión al país soleado o iría a Disneylandia. Y para Giuseppe todo eso era algo común. No cambiaría mi infancia por nada. Fue una época feliz, aunque vivir y trabajar era más difícil para la gente soviética. Nuestros padres siempre sentían miedo. La comida era menos accesible y variada. Antes no era fácil para ellos. Debemos recordar esto y a Julia. Nuestros corazones y oraciones están con su familia. David Tefuri, muchas gracias por su tiempo. Lo aprecio mucho. Gracias. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes por ahora aquí en Sidebar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y como siempre, por favor, suscríbanse en YouTube, Apple Podcast, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. Síganme en X o Instagram. Soy Jesse Weber. Nos vemos la próxima vez.